Bien, buenas saludos a todos. Espero se encuentren pues muy bien. Y para el día de hoy vamos a conversar acerca de lo que es un vector, ¿ya? Y bueno, un vector es un segmento de recta orientado. Entonces es importante indicar que es un segmento de recta orientado. ¿Ok? Que posee tres elementos bien importantes: módulo, sentido y dirección. ¿Ok? Un segmento de recta orientado que posee módulo, sentido y dirección. ¿Ok? Cuando yo hablo de módulo, también le llaman norma. Es lo que mide el vector. Si yo tengo este vector que empieza acá, termina por acá, y yo aquí le hago el plano cartesiano, donde este es el eje de las X y este es el eje de las Y. El módulo o norma es lo que mide el vector desde el origen hasta el extremo. Desde el origen hasta el extremo. Ya, el módulo o norma se hace, digamos que este vector lo voy a llamar yo el vector U. Se hace entre doble barra y se dice U. Algunos le ponen una flecha encima. Es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y este vector tiene una componente en X que se llama AX y una componente en Y que la puedo llamar AY. ¿Ok? El sentido es a dónde va el vector, el sentido. El sentido es hacia dónde va el vector. Norte, sur, este, oeste, noreste, noroeste. ¿Ok? Y la dirección, y el sentido te lo da la punta de la flecha. Y la dirección también tiene que ver algo con el sentido, la dirección, ¿no? La dirección tiene que ver con el ángulo de inclinación del vector con respecto a horizontal. Se dice que tangente de θ es igual a la componente en Y del vector sobre la componente en X. Algunos prefieren escribir la dirección como θ igual al arco tangente o tangente a la -1 de la componente en Y sobre la componente en X. Básicamente esos son los tres elementos de un vector. Muy bien, entonces al hablar de vectores yo tengo que saber que hay magnitudes, escalares, que solamente representan números. Ejemplo de magnitudes escalares en la vida real puede ser el tiempo. El tiempo solo representa un número. ¿Ok? Puede ser la distancia, que es diferente a al desplazamiento. ¿Ok? Y así como hay magnitudes escalares, también hay magnitudes vectoriales. ¿Ok? Esas magnitudes vectoriales tienen un número que es el módulo, pero también tienen un sentido y también tienen una dirección. Por ejemplo, el desplazamiento. El desplazamiento. ¿Qué pasa con el desplazamiento? Yo puedo decir, el vehículo se desplazó 6 kilómetros en dirección noroeste, en dirección este, en dirección sur. Lo que quiero decir es que el desplazamiento implica una magnitud, un sentido y una dirección. Otro, la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial. Mientras que, por ejemplo, el módulo de la velocidad, el módulo de la velocidad, ¿cuál es el módulo de la velocidad? A ver si recuerdan. Metros sobre segundos. No, eso es con lo que se mide, esas son las unidades. La rapidez. La rapidez es el módulo de la velocidad.
El señor iba a una rapidez de 80 kilómetros sobre hora, por eso le pusieron la multa. No, pero es que el fotorradar está de sur a norte, no de norte a sur. Entonces yo puedo ir de norte a sur a la velocidad que quiera, pero de sur a norte no. Debo ir por debajo de 50 kilómetros sobre horas o por horas, ¿ok? Otra magnitud vectorial es la fuerza, Entonces, tienen que ir diferenciando cuando algo es un vector y cuando algo es solo un número. Esto tiene número, sentido y dirección. Entonces, allí tenemos que tener cuidado, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado. Un vector tiene algo bien importante llamado componentes. ¿Ok? Digamos que yo tengo 2 puntos, dado, 2 puntos, 2 puntos. Un punto, voy a poner un punto, no sé, un punto A que tiene componentes AX y BY, o AX, AY mejor. Voy a poner este en minúscula, mejor. Así en minúscula, AX, AY. Y un punto B que tiene componentes BX y BY. ¿Qué pasa si yo quiero calcular las componentes del vector AB? Es un vector que parte en A y llega a B. Las componentes del vector AB se calculan restando extremo menos origen. El extremo es a donde llega la flecha. En este caso, BX menos AX, BY menos AY. Y esto yo estoy escribiendo el vector en forma de una dupla, o sea, 2 componentes. Pero ¿qué pasa si yo quiero convertir o escribir el vector como un vector unitario? Bueno, yo simplemente digo el resultado de BX menos AX, lo multiplico por el vector unitario Y más BY menos AY, lo multiplico por el vector unitario J. Y y J son vectores unitarios en la dirección de X y en la dirección de Y. Es decir, que si yo grafico el vector, miren, yo voy a graficar el vector XY, ¿ok? Yo voy a suponer que AX está por acá. Bueno, voy a escoger que esté arbitrariamente donde yo quiera. Por aquí está AX y por aquí está BX. Entonces, este es el punto A. AX, AY. Este es AY. Y por acá está el punto B. El punto B, por cierto, tiene coordenadas BX, una coordenada en X, y BY, una coordenada en Y. El vector parte en A y llega a B. Este es el vector AB. Y así lo puedo calcular. ¿Quién es el vector Y? Un vector aquí cuya magnitud es 1, que está en X, Y. ¿Y quién es el vector J? Un vector acá que tiene magnitud J, por si acaso. Porque suele ser mucho más trabajado en álgebra lineal los vectores con I y J, ¿ok? En física sí se trabaja como dupla, pero para que lo tengan claro. Pueden hacerle captura a esto y tenerlo como apunte. Bueno, ahora voy a hablar de lo que es el vector posición. Un vector posición es el que tiene su origen en el origen de coordenadas, es decir, en este punto 0, 0. Yo voy a suponer que doy como vector U, lo llamo U, es 3i más 5j. El vector 3i más 5j es un vector dado ya, es un vector. ¿Por qué yo sé que es un vector? Porque tiene el ij. Además, este 3i corresponde a la componente en X. 1, 2, 3. Y el 5j, 1, 2, 3, 4, 5 en Y. Entonces, un vector que llega a 3i con 5j. Parte del origen y el extremo es 3i más 5j. Este es el vector U. ¿Ok? Es un vector posición porque tiene su origen en el origen de coordenadas. ¿Qué pasa si yo quiero hallar el módulo de ese vector? El módulo.
el módulo de un vector cualquiera lo puedo hallar como la norma de u, que es la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Para mi caso, la norma de u, yo lo puedo hacer en doble barra o una sola barra. Es igual a la raíz cuadrada de la componente en x, en este caso 3 al cuadrado, más la componente en y, en mi caso 5 al cuadrado. Entonces, el módulo de u, o norma de u, es igual a 9 más 25. 9 más 25 es igual a la raíz cuadrada de 34. Y ese es el valor del módulo de u. ¿Qué pasa si yo quiero hallar la dirección? La dirección. Bien, la dirección es tangente a la menos 1 de la componente en y, en este caso 5, sobre la componente en x, que es 3. Así que θ es igual la dirección del vector, que tiene que ver con el ángulo de inclinación del vector con respecto a la horizontal. Bueno, me apoyo en la calculadora. Me apoyo en la calculadora y le doy, bueno, me puedo ayudar en la calculadora y le doy tangente a la menos 1 de 5 sobre 3. Eso me da 59,03 grados aproximadamente. Esto es 59,03 grados. Y allí tengo el módulo de vector y la dirección de un vector dado, que grafiqué además, que grafiqué como un vector posición. Normalmente graficamos los vectores como vectores posición. Yo voy a suponer ahora que yo tengo en el plano cartesiano un vector cuya magnitud puede ser, no sé, r, y cuya dirección es θ. Y yo necesito ver qué componentes tiene el vector r en x y qué componentes tiene el vector en y. Ok, muy bien, aquí se me formó un triángulo rectángulo, donde esto sigue siendo la componente en x y esto que está acá, si lo ven, es la componente en y. ¿Qué pasa si yo aplico el seno de θ? El seno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y mi cateto opuesto es RY. Sobre la hipotenusa, que en este caso sería R. Quiere decir que mi componente en Y es, despejando, paso esto a multiplicar R por el seno de θ. Del mismo modo, si yo aplico coseno de θ, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, sería Rx sobre la hipotenusa, que es R. Si despejo Rx, Rx va a ser igual a R por el coseno de θ. ¿Quién es R? La magnitud del vector. ¿Y quién es θ? La dirección del vector. Este θ, recuerden que me lo pueden dar en radianes o me lo pueden dar en grados. ¿Ok? Bueno, pueden capturar. Ok, tengo aquí un ejemplo. Dice hallar los componentes del vector de módulo 10 y dirección 60 grados. Entonces, si no recuerdan, la componente del vector en X es lo que vale el módulo por el coseno de la dirección. Entonces, la componente en X del vector es lo que vale el módulo, en mi caso 10, por el coseno de 60 grados. ¿Ok? Y la componente en Y es lo que vale el módulo por el coseno del ángulo. En mi caso, la componente en Y será lo que vale el módulo, que es 10, por el seno de 60 grados. Aquí es seno, perdón. Entonces, X es con el coseno y Y con el seno. Me apoyo en la calculadora, y la componente en X va a ser igual a 10 por el coseno de 60 grados. 10 por el coseno de 60 grados. ¿Cuánto dio eso? 5. 5. Y la componente en Y es igual. 10 por el seno de 60 grados. 10 por el seno de 60 grados. Y eso dio 8.66. Entonces, el vector, que lo puedo llamar, que es un vector U, tiene componentes igual a 5i más 8.66j. Y esa es mi componente del vector.
Profesor, y si yo la quiero hallar como una dupla, bueno, las componentes del vector U sería 5,8.66. Quiero graficar ese vector. Sencillo, me voy a mi plano cartesiano. ¿Ok? XY. Y me ubico 5 en Y. 1, 2, 3, 4, 5. Y 8.66 en J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y por acá está 8.66. Junto este. Y acá está mi vector U, cuyo módulo desde aquí hasta acá mide 10 y cuyo ángulo, que es este que está acá, mide 60 grados. Bien, ¿alguna pregunta? Muy bien.